Chicos, ¿cómo están? Soy José Carlos Briones, vengo representando al Grupo Juvenil Gira y fíjense que hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de entrevistar a nada menos que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y ya sé que me van a decir, oye, yo no sé ni qué es un consejero presidente ni qué es el Instituto Nacional Electoral. Pues está muy sencillo. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral es la persona que dirige quizás las elecciones más importantes que vamos a tener en México, que van a ser las del próximo año 2021. Es quien se encarga de garantizar transparencia, honestidad y congruencia en los resultados de los votos con respecto a nuestra voluntad como ciudadanos. Así que en un momento más vamos a tener el gusto y el placer de entrevistarlo y vamos a ver qué nos tiene que decir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy José Carlos Briones, vengo representando aquí al Grupo Juvenil de Gira y en esta ocasión tenemos el privilegio y la oportunidad de entrevistar aquí al doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y ya sé que muchos de ustedes van a decir, oye, ¿quién es el doctor Lorenzo Córdoba? ¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estamos aquí? Y la respuesta se las voy a poner muy sencilla, es más, hasta en términos futboleros. Aquí el doctor Lorenzo Córdoba es algo así como el árbitro que se va a encargar de pitar la final del campeonato mundial, que en este caso son las elecciones de 2021. Así de sencillo. La persona que se va a encargar de que los equipos cumplan las reglas, de que todo se lleve en orden y que todo sea transparente, que nadie haga trampa. El doctor no tiene ninguna preferencia por ningún partido y definitivamente su labor es encargarse de que sean unas elecciones transparentes. Así que pues, doctor, primero que nada, muchísimas gracias por concedernos la oportunidad de entrevistarlo. Al contrario, José Carlos, un placer de estar con ustedes y la metáfora, ya hablaremos de la metáfora, pero creo que es una metáfora bastante precisa. Sí, así es, doctor. Y bueno, pues creo que para comenzar, sí, me gustaría que platicáramos un poco acerca de el instituto. Como usted ya sabrá, y para los que están en casa, en este año el Instituto Nacional Electoral cumple 30 años desde su fundación en 1990. Así es. Entonces, doctor, me gustaría que nos contara un poquito acerca de cómo ha sido esta trayectoria, qué luces y sombras ha experimentado el instituto, qué retos, tanto en el pasado, presente y futuro. No sé cuál sea su lectura respecto a ello, doctor. Bueno, a ver, creo que lo dices bien. El INE es un producto de nuestra historia reciente. Es el resultado de una serie de acuerdos políticos que fueron encauzando el proceso de transición a la democracia y que ha provocado con el paso del tiempo que en estas 3 décadas hayamos transitado de un régimen abierta, francamente autoritario, a un régimen democrático, con muchos pendientes todavía, sobre todo en lo que tiene que ver con la justicia social. Es un país, el nuestro, que sigue quejado por problemas de desigualdad, pobreza, corrupción, impunidad, inseguridad, pero que ya no tiene en lo electoral un problema. Hace 30 años probablemente el principal problema que enfrentaba político, que enfrentaba el país, era que las elecciones no eran confiables, no eran ciertas, no eran transparentes y digamos, los resultados electorales en consecuencia no generaban legitimidad. Esa es la razón de ser con la que nace el Instituto Nacional Electoral, pero no es el único propósito. Hace 30 años el principal problema era que tuviéramos elecciones ciertas, confiables, con resultados creíbles y con garantías de que no hubiera trampa, digámoslo así, en los procesos electorales. Que la gente pudiera votar una vez y nada más una vez, que quienes tuvieran derecho a votar pudieran efectivamente hacerlo, que los votos se iban a contar bien, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo han surgido, ese es el propósito fundamental, con el paso del tiempo han surgido otras 2 grandes necesidades, me atrevo a decir. La primera es equidad en los procesos electorales. Decías la metáfora del fútbol, sería algo equivalente a la cancha pareja. Cuando la cancha está desnivelada, pues hay un juego, digamos, injusto que se lleva a cabo. Y el responsable de vigilar la equidad en las contiendas, pues es el IFE, primero, ahora el INE. Y para eso se utilizaron 2 grandes rutas. La de un financiamiento público generoso, predominante sobre el financiamiento privado. Hoy hay una discusión sobre si esos montos deberían o no reducirse, pero la discusión no está en si debería eliminarse o no el financiamiento público, porque es una garantía de equidad. Y por el otro lado, un modelo de comunicación política que le permite a todos los partidos acceder
sin que el dinero sea un condicionante a la radio y la televisión en condiciones de un cierto equilibrio. Una tercera gran necesidad fue el que la calidad que se había logrado alcanzar en las elecciones federales se pudiera replicar en el ámbito de las elecciones locales. Es decir, que los mismos criterios, el mismo tipo de instituciones, los mismos procedimientos que habían logrado generar confianza en los procesos federales se replicaran en el ámbito estatal. Y eso es lo que implicó, digamos, la nacionalización de las elecciones y el surgimiento con la transformación del IFE, de un órgano federal, al INE. Bueno, de todos estos tres elementos, que podrían multiplicarse en términos de las atribuciones que hace el INE, podemos hablarlo si tú quieres, emitir una credencial que para todo efecto se ha convertido en un mecanismo de identidad, en el mecanismo privilegiado de la identidad para los mayores de edad, revisar que las cuentas de los partidos políticos se ajusten a lo que establece la ley y que no haya fuentes ilícitas de financiamiento, etcétera, 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 pues han sido todas responsabilidades que el INE ha tenido que ir desarrollando con el paso de estos 30 años. Hoy tenemos un Instituto Nacional Electoral fuerte, que me parece que yo creo que es la joya de la corona de la transición. Pocos países en el mundo tienen un órgano electoral y un sistema electoral incluso tan robusto como el nuestro. Acaban de ocurrir las elecciones en Estados Unidos, las presidenciales, y no son pocos los analistas en Estados Unidos, politólogos de la talla de Larry Diamond, que han dicho, si nosotros tuviéramos un sistema electoral como el que tiene México, no estaríamos aquí en una discusión sobre si hubo fraude o no, como lo empujó el presidente Trump. Claro. Entonces yo creo que es un motivo de orgullo, es una construcción colectiva, no es obra de una persona, de un partido, de una sola ideología, sino de pues, una lucha y una apuesta de varias generaciones de mexicanas y mexicanos que conjuntamente logramos construir este sistema electoral que hoy nos permite que la pluralidad política se recree, que la conflictividad política, que es natural cuando se disputa el poder, cuando hay una lucha por el poder político, se encauce por las vías institucionales, pues que hoy hace, como te decía, que las elecciones ya no sean un problema y que pues, nos permitan, digamos, que nos podamos concentrar en los que sí son los grandes problemas estructurales que todavía son pendientes o promesas incumplidas, como hay quien dice, de nuestra democracia. Claro, doctor. Pues fíjese que hablando de seguridad en las elecciones hay un tema que a los jóvenes nos preocupa mucho. Claro. Y es el tema de que, bueno, usted seguramente no es apático ante el tema de que últimamente se ha escuchado que han habido ciertas fricciones o desentendidos, no solamente de su figura personal con respecto a la figura del presidente, sino a la figura misma del Instituto Nacional Electoral con respecto al gobierno federal. Sí. Y a nosotros los jóvenes la verdad es que nos preocupa ese tema, más allá de a quién apoyemos o a quién no apoyemos, claro, en un sentido de, oye, esta fricción, este desentendido entre el gobierno federal y el INE, ¿no podrá ocasionar quizás una brecha en la seguridad de las elecciones? Claro, a ver, es una gran pregunta, pero hay que entenderla desde esa perspectiva, y qué bueno que ponías la metáfora del fútbol. Déjame citar a un autor, un escritor, un ensayista latinoamericano muy conocido, que además tiene unas reflexiones sobre el fútbol fantásticas, que es Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, en un libro sobre el fútbol, le dedica un capítulo al árbitro. Y cuando se refiere al árbitro, Galeano dice lo siguiente: el árbitro está condenado a quedar mal con todos. Claro. Con quien gana, porque quien gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y con quien pierde, porque siempre, invariablemente, va a decir que perdió por culpa del árbitro. Claro. Es decir, el árbitro se está colocado en esta situación muy complicada, en donde los contendientes, en este caso los partidos políticos, los actores políticos, siempre van a querer polemizar con el árbitro y confrontarse con el árbitro. Por supuesto. Y si el árbitro comete el error de convertirse en una contraparte de alguno de los jugadores, el árbitro ya no va a tener condiciones para poder hacer su juego. Claro, porque ya es parcial. Porque se vuelve, a los ojos de muchos, como un ente parcial, cuando su rol tiene que ser colocarse por encima de las partes para resolver las disputas. Por supuesto. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Bueno, mira, déjame decírtelo de esta manera. El INE es un órgano que desde 1990, pero sobre todo desde 1996 con una reforma, adquirió una plena autonomía constitucional. Junto con el Banco de México, con el INEGI, en fin, es probablemente de los órganos más claros de esta figura que en nuestra Constitución se ha establecido, que son los órganos constitucionales autónomos. A mí me gusta mucho decir que el INE es un órgano constitucional autónomo,
que somos muy celosos de nuestra autonomía y que la vamos a defender frente a todos aquellos que intenten que nuestras decisiones sean conforme a los intereses de parte. Por supuesto. Eso no quiere decir que el INE sea un órgano, por ser autónomo, autárquico. Y sabemos perfectamente que como órgano del Estado tenemos que colaborar y tener relación con distintas instancias de gobierno, incluido el gobierno federal. Yo no me imagino cómo el INE puede organizar una elección a nivel nacional si no tenemos una comunicación muy cercana, muy fluida con las instancias de seguridad federales, con el ejército, con la marina, que además tiene que resguardarnos la documentación electoral, con las instancias de salud en tiempos de pandemia que implican que nuestros protocolos sean avalados por las instancias de salud. Y fíjese que tocando el tema de la Sí. salud, hay otro tema que a mí personalmente me preocupa, y no sé usted qué tenga que decir al respecto. Se ha sugerido en algunos medios la posibilidad de que el esquema de vacunación a nivel federal pueda Sí. ser utilizado con fines electorales. A eso voy, y tiene que ver con esta disputa, con la presunta disputa que algunos quieren vender con el presidente, que yo desde ahora niego, y con el gobierno federal. Lo que pasa es que hay quien, el presidente, y entre otros, es un actor político, y nadie lo puede negar. Claro. Pues hombre, llega a la presidencia como candidato de una fuerza política o de una coalición, y gracias a los votos de las y los ciudadanos que se decantaron en su favor. Pero es un actor político. Por lo tanto, es natural que los actores políticos quieran meter al ring al árbitro. El punto es, el INE toma sus decisiones. Obviamente sabemos que las decisiones pueden ser controvertidas o no por los actores políticos. Hace pocas semanas el INE tomó la decisión de emitir una serie de medidas cautelares porque las declaraciones del presidente sobre las elecciones, a nuestro juicio, violaban la Constitución, el principio de imparcialidad. Pues el presidente no estuvo de acuerdo y a través de su consejería jurídica fue impugnada al Tribunal Electoral. Es normal que existan estas fricciones, que existan estas, diría, tensiones. El problema es que el INE no se va a bajar al nivel de los actores políticos, porque entonces estaríamos perdiendo nuestra condición de árbitro. Y se convertiría en un actor político. Exactamente, y es lo último. El día en que eso ocurra, nosotros ya no somos aptos para cumplir nuestra función constitucional. Entonces, esto va ocurrido, va a seguir ocurriendo, y es muy importante, por eso te agradezco tu pregunta, para poder aclarar de qué se trata. No, el INE no la tiene contra el presidente, solo que si el presidente o cualquier otro funcionario viola la Constitución, pues claro que el INE tiene que cumplir su función de sacar tarjetas a él, a un partido, a un candidato, a una candidata, a una gobernadora, a un gobernador, a un presidente municipal, presidenta municipal. Ese es nuestro rol. Pero es natural que los actores políticos, más cuando empiezan las elecciones, se empiecen a plantear, a tratar de construir esta idea de un árbitro sesgado, porque ya lo vimos. Claro. Cuando alguien pierde, seguramente va a decir que no perdió porque no tuvo los votos necesarios, sino perdió porque había un arbitraje sesgado. Ahora, el tema de la pandemia. Yo creo que es un tema que hay que estar muy atentos. Creo que el tema de la pandemia es algo que trasciende las posturas políticas. No es un tema del gobierno, no es un tema de un partido, es un tema que nos concierne a todos. Por eso, un tema de salud pública que trae consigo, por ejemplo, la posibilidad de la vacunación, pues tiene que ser vigilado y auditado para que no sea utilizado políticamente. Y en ese sentido, doctor, digamos, en el hipotético caso de que los temores de algunos se confirmen y efectivamente el esquema de vacunación se utilice con fines electorales, ¿el INE tiene herramientas legales para impugnar este tipo de decisiones o en algún sentido disminuir sus efectos? Mira, es algo muy semejante a lo que pasa, es buena pregunta, es algo muy semejante a lo que pasa con los programas sociales. La vacunación no es exactamente un programa social, pero evidentemente es algo muy similar, porque se trata de una serie de actuaciones, de programas de gobierno que no tienen que ser utilizados con una finalidad política. Es lo mismo que pasa, por eso digo la similitud con un programa social. La ley, es más, la Constitución es muy clara cuando dice en el artículo 134 que los servidores públicos están obligados a actuar como tales con base en el principio de imparcialidad. Es decir, imparcialidad política. Es decir, un funcionario público no puede utilizar ni su cargo, ni los recursos a los que están bajo su resguardo para tratar de incidir en un determinado sentido en los resultados electorales. Eso está prohibido en la Constitución. Claro. Y por cierto, afortunadamente, y esto hay que reconocerlo, fue una iniciativa del presidente López Obrador, hoy los delitos electorales, que incluyen también el uso de dinero público o de recursos públicos con la finalidad de incidir en el sentido del voto, son un delito grave. ¿El INE es competente para combatir, para vigilar estos asuntos? Sí, pero por lo que tiene que ver con la actuación de los servidores públicos, digámoslo así, como desde el punto de vista administrativo.
Pero hay una contraparte nuestra con la que estamos trabajando de manera muy cercana, que es la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, la FEDE. Por cierto, hoy el titular de la FEDE, en su momento, en 1994, fue consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral. Entonces hay una muy buena coordinación. Claro. Y ambas instituciones, INE y Ministerio Público Electoral, es decir, Fiscalía Electoral, estaremos vigilando para que no se vaya ni las vacunas, ni los programas sociales, ni cualquier otro proyecto o programa que implique la distribución de beneficios para las y los ciudadanos a los que tengan derecho, pues se utilice intentando, digamos así, alterar la libertad del voto. Claro. Una de las cuestiones que también tenemos un poco de consternación es con respecto a, bueno, hay un esquema de vacunación planificado. Así El gobierno federal ya ha liberado incluso fechas y etapas en las cuales se va a llevar este esquema de vacunación. Así es. Pero en el hipotético caso de que, digamos, este esquema de vacunación sufra algún destiempo, ¿el INE tiene contemplado algún mecanismo de llevar a cabo la elección contemplando el tema de que la gente no puede salir a la calle, como por ejemplo votar por correo o voto digital? No estos últimos, pero sí estamos con el tema presente. A ver, déjame decírtelo así. De hecho, eso va a ocurrir. De acuerdo con los esquemas, con la planeación de la aplicación de la vacuna que se han hecho públicos por parte del gobierno federal, el 6 de junio, en el mejor de los casos, tendremos una tercera parte, tal vez un poco más, pero muy poco más, una tercera parte de la población inoculada. Es decir, 2 de cada 3 mexicanos todavía no tendrán la vacuna. Por lo tanto, creo que no hay que especular sobre algo que ya hoy sabemos es una certeza. Tendremos que llevar a cabo, así como esta entrevista con las medidas sanitarias correspondientes, tendremos que llevar a cabo la elección en un contexto de protección y de, digamos así, protocolos sanitarios que tienen que regir toda nuestra actuación. Pero eso está pasando en México y en el mundo. En el mundo la pandemia no ha detenido la democracia. Si acaso se han tomado algunas medidas, como también las tomamos en México, de posponer la realización de algunas elecciones durante algún periodo, pero sobre todo utilizar protocolos, de definir protocolos y utilizar medidas sanitarias para garantizar que el derecho a la participación política no se vea, no entre en colisión con el derecho a la salud que tenemos todas y todos. Las elecciones de Coahuila y Hidalgo, que se llevaron a cabo el 18 de octubre pasado, son un buen, digámoslo así, un buen termómetro y un buen banco de pruebas de lo que vamos a tener que hacer en 2021. Esas elecciones se llevaron a cabo en medio de la pandemia y hoy tenemos suficientes elementos para saber que gracias a los protocolos sanitarios que se utilizaron, a las medidas de sanitización que operaron en las casillas, de sana distancia, de establecer, por ejemplo, que nadie puede entrar al centro de votación, a la casilla, sin un cubrebocas. Y si alguien llega sin cubrebocas, pues el INE es el que tiene que proveerles este mecanismo de protección, etcétera, etcétera. Funcionaron. Esto es, las curvas de contagio en Coahuila y en Hidalgo no se vieron alteradas, es decir, no tienen un pico por la realización de las elecciones, sino que las mismas, digamos, a ver, en Coahuila, pues los contagios crecieron, sí, igual que en toda la región noreste. Es decir, las elecciones, si se hacen bien, y hay evidencia en México y en el mundo, no deberían ser un factor que, digamos así, entre en choque con una adecuada gestión de la propia pandemia. Eso va a implicar que vamos a tener que desplegar una gran capacidad de pedagogía para que las ciudadanas y los ciudadanos sepan qué vamos a tener que hacer, sepan cómo se van a tener que comportar para que las elecciones no sean algo, insisto, que, para decirlo de esta manera, para que la democracia y las elecciones no sean una víctima más del COVID-19, pero tampoco sean un pretexto para que el COVID-19 se vuelva o se incremente como un problema de salud pública que hoy nos aqueja. De acuerdo, doctor. Pues bueno, en este momento vamos a ir a un proceso técnico. Muchísimas gracias por haber conmigo. Muy interesante todas sus Hombre, gracias. Las preguntas son buenas. Claro. Y bueno, chicos, si quieren ver la parte 2 de esta entrevista, ya saben que denle like, suscríbanse y agréguenos a sus redes sociales.